Bien, aquí tenemos un multímetro que también es Fluke, un Fluke 77, bastante antiguo con relación al que hemos visto ahora mismo, pero es un multímetro que se adapta mucho más a lo que es la reparación de telefonía móvil. Es un multímetro bastante simple, también es autorrango, es decir, sitúas el cursor en cada uno de los parámetros y él se encarga de darte la lectura de ese punto en función de lo que estés midiendo, ya sea de voltaje, milivoltios, alterna, voltaje de continua, ohmios, semiconductores, continuidad, alterna y continua de corriente. Es decir, esto es prácticamente lo que mide. Y esto es lo que prácticamente de verdad vamos a utilizar en un taller de reparaciones. En un taller de reparaciones, a la hora de utilizar la necesidad que te puede dar a la hora de reparar un teléfono o cualquier dispositivo electrónico, con esto ya prácticamente vamos a servir. Es decir, me voy a encontrar que necesitaré trabajar en alterna. Esto también me está diciendo que tengo 750 voltios de alterna, voy más que sobrado, porque prácticamente en alterna lo que más vamos a medir es la red. En algunos casos habrán ciertas mediciones de alterna que también vamos a hacer. Sin embargo, aclaramos que esta alterna, al igual que las otras que hemos mencionado, son alternas de baja frecuencia. Es decir, si vamos a medir una señal de alterna de alta frecuencia, necesitaremos un frecuencímetro o un osciloscopio. Con este multímetro en alterna no podremos trabajar, ¿vale? Entonces, me refiero a señales de alta frecuencia. En voltaje de continua podemos llegar a medir hasta 1000 voltios sin ningún problema. Él, dentro de ese rango, siempre te va a dar 3 valores después de la coma. En este caso el Fluke es muy exacto, no tiene ningún tipo de fallo. Esto lleva conmigo desde el año 2002 y míralo aquí, sigue trabajando. Milivoltios, repito, no es algo que se suele utilizar en las reparaciones de estos equipos, pero sí en la reparación, por ejemplo, de amplificadores y demás, donde tengas que medir un poco de la sensibilidad de entrada de un amplificador o un parámetro como ese. Entonces sí utilizarías justamente este punto de la escala. En ohmios, al igual que en el multímetro anterior, en ohmios él te va a seleccionar cuántos ohmios estás midiendo, el punto que estés midiendo. Aclaro que este multímetro, al igual que en el otro anterior, suelo hacer mediciones, como digo yo, en caliente, midiéndolos en ohmios. Es decir, que el equipo, cuando necesito ver si tiene un cortocircuito o la misma electrónica me provoca una conmutación, suelo cambiar y estar trabajando en voltaje y en ohmios a la vez. Es decir, es algo que realmente me ayuda mucho con este multímetro y siempre resulta muy favorable a la hora de dictaminar un problema. Por otra parte, semiconductores y continuidad, muy utilizado en telefonía. En este caso también, al igual que en todos los otros parámetros, es muy preciso. Y en corriente alterna tengo mejores soluciones también, como ya había dicho. Fundamentalmente porque esto trae mucho la confusión cuando cambias las clavijas. Es decir, el positivo había que cambiarlo a 10 amperios o a 300 miliamperios en función de la corriente que tú sepas y domines que está ocurriendo o pasando en ese punto. ¿Por qué razón? Bien, porque por ejemplo, si estás midiendo en miliamperios y tienes un cortocircuito en uno de los elementos porque crees que esa corriente es correcta, al ponerlo a la clavija te vas a cargar el fusible que está aquí. Al cargarte el fusible tienes que abrir el multímetro y cambiar el fusible para que esta función siga trabajando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es decir, siempre recomiendo que si vamos a trabajar en alterna, y me refiero a corriente, empecemos siempre por aquí. Es decir, aunque vayamos a medir miliamperios, si tenemos duda, primero pasamos a la escala de amperios, cuando el multímetro indique la medición. Si es una corriente baja por inferior a 300 miliamperios, entonces cambiamos la clavija hacia 300 miliamperios. Porque, repito, en un momento determinado, si en el punto donde voy a medir o lo que voy a medir tiene un cortocircuito en su estado natural, tendría menos de 300 miliamperios. Sin embargo, un cortocircuito, la demanda se va a superar por encima de 1 amperio, te va a cargar el fusible este. Entonces, bueno, pues a modo de protección, siempre empezar por aquí y pasar por aquí. Y por lo demás, repito, es un multímetro muy versátil, también al igual que el otro, pero mucho más accesible económicamente. Es decir, si aquella persona que se lo pueda permitir, es un multímetro para muchos años. Yo llevo con él, le tengo tremendo cariño y llevo con él muchos años. Creo que otros vídeos que también he hecho, siempre ha salido este multímetro.
Este multímetro se lo recomiendo a todas aquellas personas que puedan adquirirlo. No obstante, repito, también hay mejores soluciones económicas a la hora de trabajar en un taller. Y, por así decirlo, yo como persona que me dedico a esto hace muchos años, puedo decir que cualquier multímetro que te dé una medición correcta, da igual el precio que tenga. Porque vas a encontrarte multímetros en muy buen precio y la medición que te va a dar y te va a indicar el display va a ser correcta. Por lo tanto, no va en el precio, ni siquiera va en quien lo diseña, ni siquiera va en... Desde luego que las grandes marcas siempre son grandes marcas y no puedo negar eso. Sin embargo, para trabajar en un taller yo he trabajado con cosas muy baratas, multímetros muy baratos. He tenido que trabajar por razones de que no he estado en mi taller o no he estado en mi laboratorio, y he trabajado con otros multímetros muy baratos, chinos o no chinos, me da igual, y funcionan perfectamente bien. La razón de todas las mediciones siempre es estar seguro de lo que estás midiendo y más o menos estar situado sobre la avería que estás midiendo. Eso te va a dar a ti el resultado correcto del trabajo. No es justamente la herramienta, en este caso un multímetro. En otro caso ya te digo a ti que necesitas una herramienta correcta, pero en el caso del multímetro, que es meramente una medición, un punto, un testeo de un parámetro, ya sea de voltaje, ohmiaje, semiconductores o continuidad, si el multímetro meramente te lo da correctamente, no hace falta que sea ni caro ni barato. Y a modo de comparación, hacemos dos mediciones, dos veces con diferentes multímetros para ver exactamente la diferencia. Por ejemplo, con este multímetro de 720 euros estamos haciendo una medición en una batería de un Samsung y nos da 4.0985 voltios, es decir, después de la coma tengo 4 valores. Y si lo hacemos con el otro multímetro, también en voltaje de continuo, me da 4.09. No veo los 89 detrás del 0,9, pero sí veo el 0,9, es decir, tengo dos decimales. Puedo mover un poco más el decimal, pero con esto es suficiente. Vamos a medir otra batería para ver nuevamente el caso y volvemos. Y aquí me da 3,89 y con el multímetro caro, por así decirlo, el 289, me da 3,9. 3,89, 3,9. Vemos que hay ciertas diferencias, pero no es diferencia. Sencillamente es que aquí tengo más valores y aquí tengo una aproximación. Es decir, en este multímetro la electrónica aproxima, como no tengo más valores después de la coma, y aquí ya me da exactamente un poco más preciso. Pero repito, a la hora de trabajar en taller, un 3,89 y un 3,9 prácticamente es lo mismo. Entonces, esto no tendría que... no habría una gran diferencia a la hora de trabajar con uno o con otro. Por lo tanto, repito, esto es una solución económica y esto es una solución para aquellas personas que se lo quieren o se lo pueden permitir. Bien, aquí tenemos, por así decirlo, como digo yo, el multímetro que ya cierra un taller. Y digo cierra un taller porque este multímetro no es muy común verlo en muchos talleres. Un multímetro LRC o LCR, como quieran llamarlo. Se refiere a lo que es la gama de semiconductores pasivos, inductores, resistencias o capacidad. Este multímetro, y digo cierra la gama, porque para aquellas personas que les gusta hacer sintonizadores o algún tipo de emisor de frecuencia, es un multímetro muy cotizado en ese campo. Fundamentalmente porque necesitas hacer ciertas inductancias y luego medir que hayas medido o hayas hecho correctamente los núcleos y demás. En este caso, este multímetro gana mucha importancia. En algunos casos, cuando trabajas en radiofrecuencia, repito, este multímetro es una pasada. En cambio, en un taller de reparación de telefonía puede que se quede bastante obsoleto o que sencillamente deje de utilizarse, porque también los multímetros que vienen ahora ya traen frecuencia, ya traen inductancia, ya traen capacidad, ya traen resistencia y no son tan geniales como en este caso,
pero verdad que los rangos te dejan trabajar bastante bien. No obstante, repito, este multímetro es una pasada a la hora de trabajar estos tres parámetros: inductancia, capacidad y resistencia. Para demostrarlo, yo les voy a hacer una pruebita y es muy sencilla. Aquí tengo la inductancia, o mejor dicho, vamos a darle categoría y vamos a hablar con propiedad, el inductor magnético del circuito Bosch o circuito backlight, el 1501 de un iPhone 6. Yo reto a cualquier persona que me lo mida, a ver si alguien puede medir con lo que le dé la gana. No se puede medir, es imposible. Sin embargo, esto es una inductancia que suele irse bastante en telefonía, se cambia bastante y a veces se quema y no sabes si está dañada o no, porque la construcción de ella te lo impide. Sin embargo, este multímetro que tenemos aquí sí es capaz de darte esa medición. No estoy diciendo con esto que está justificado tener un multímetro de este tipo para ese tipo de utilidad, pero sí digo que es el único multímetro que puede medir ese tipo de medida. Es decir, esto es una punta de test, es decir, para elementos SMD, efectivamente, este inductor magnético es SMD, y si lo medimos, repito, la inductancia es de 1,5 y el multímetro me va a indicar qué valor tiene ese componente: 1,5 microhercios. Efectivamente, no hay ninguna duda de que este equipo es el único que puede darme esa medida. Por ejemplo, aquí tengo un inductor magnético ya un poco mayor, un poco más grande, y lo busqué porque tiene la serigrafía encima. En este caso, la R significa punto y esto quiere decir 2,2 microhenrios. La R en electrónica, siempre que la veamos intercalada, ya sea en inductancia, ya sea en resistencia, significa punto. Si fuera una resistencia, si fuera 2,2 ohmios, en este caso, como es un inductor magnético, es 2,2 microhenrios. Si utilizamos el inductor, es decir, el medidor de inductancia, y lo medimos, nos da 2,4 microhenrios. Repito, no hay ningún otro multímetro que sea capaz de medirme esos componentes que acabo de medir. Bien, lógicamente he medido el componente más complejo de todos los que vamos a poder medir con este, porque los demás sí los podemos encontrar. Sin embargo, inductancia, repito, no es algo muy común que podamos hacer. Este multímetro nos da la posibilidad de medir este componente y desde luego que nos vamos a encontrar muchos multímetros LSR, sin embargo, que llegan a medir tan baja inductancia, pocos, y con esta precisión bastante menos. Eso se lo puedo garantizar. He visto y he tenido varios, inclusive yo tengo en taller, y no es tan preciso como este. Por otra parte, tenemos que puede medir resistencia. Habría que cambiar el rango, y ahí tendríamos una resistencia que dice 21,79 kiloohmios. Una resistencia con una precisión bastante grande, ya que si vamos a los colores, tiene rojo, rojo, naranja, y eso serían 22 kilos. Y aquí me está diciendo que es 21,78. Eso es producto a que la tolerancia de construcción es de el 5%, me está indicando la última línea en oro. Y para terminar, tendríamos un condensador de 330 lo podemos medir y me va a indicar exactamente que el valor es 350. Lógicamente las capacidades para aquellas personas que empiezan, los rangos de tolerancia son muy altos, del orden de los 20%, por lo tanto si es de 330 y mide 349,4 es un valor bastante bueno, es decir, nunca se ha utilizado.
es un condensador de tantalio y es un condensador de una SCR muy baja, me lo indica el NER, neocondensador. En este caso tiene el código, este código, en algún otro curso ya daremos el código de este tipo de condensador y podrán leerlos también, pero esto es 330 a 2,2 voltios. Por lo demás, como he dicho, este multímetro que tengo en la mano ahora mismo es lo que puede completar un taller para aquellas personas que de verdad son precisos a la hora de trabajar. Para mí es un lujo el poder medir una inductancia, porque es un elemento que podremos medir muy pocas veces en la vida, porque no hay muchos multímetros buenos en este caso. Este tiene un precio de aproximadamente 370 euros. Es cierto que buscamos una placa donadora y tendríamos seguramente un cambio bastante más barato. No tendríamos que medirlo, pero repito, nunca podremos llegar a decir he medido una inductancia y me dio 1,5 microhenrios.